Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, mis queridos seguidores? Espero que estén súper bien, con mucha energía y listos para un tema que nos tiene a todos en vilo, porque hoy tenemos una bomba. Si ya leyeron el título, saben perfectamente de qué va la cosa. Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya, juntos de nuevo, potencialmente, en un proyecto que promete muchísimo. Y no es un rumor infundado, no es un chisme sacado de la manga. Es algo que está tomando forma, un proyecto en desarrollo del que nadie te ha contado absolutamente todo, hasta ahora. Así que si son fans incondicionales de Medcezir, si vibraron con cada mirada, cada roce, cada palabra de la pareja más icónica de la televisión turca, este vídeo es, sin duda alguna, para ustedes. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en los detalles, en los rumores, en las pistas que nos han ido dejando caer, y en lo que realmente sabemos, a ciencia cierta, sobre este reencuentro tan esperado. Vamos a desmenuzar cada uno de los elementos, desde las primeras insinuaciones sutiles, casi imperceptibles, hasta lo que parece ser, al menos para muchos, la confirmación de que algo grande se está gestando. Y les aseguro que al final de este vídeo, se van a quedar sorprendidos con todo lo que vamos a descubrir juntos. Antes de empezar, un recordatorio rápido para aquellos que son nuevos en el canal y que, por casualidad, se han topado con este vídeo. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de mis análisis, de mis chismes, de mis especulaciones, de mis pasiones por el mundo de las series turcas, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre este universo apasionante del entretenimiento turco. No se perderán mis análisis de las series más exitosas, los secretos de los actores, los chismes más jugosos, y por supuesto, las últimas noticias sobre sus parejas favoritas. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse absolutamente nada. Su apoyo es fundamental. Ok, ya estamos listos para comenzar. La noticia del posible reencuentro de Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya ha estado circulando en el mundo del entretenimiento como un secreto a voces, como un rumor que todos, absolutamente todos los fanáticos de Medcezir, esperábamos que fuera cierto. La verdad es que en las últimas semanas y meses, las pistas se han ido acumulando, volviéndose cada vez más sólidas y prometedoras. Todo comenzó como suele suceder en estos casos con la nostalgia. Todos los que fuimos y seguimos siendo fanáticos de Medcezir, hemos estado soñando, desde hace mucho tiempo, con volver a ver a Yaman y Mira juntos, con esa química tan especial en la pantalla. La química entre Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya fue, y sigue siendo, innegable. Era algo mágico, algo que trascendía la pantalla, que traspasaba el cristal de la televisión y nos hacía creer en el amor verdadero, en el amor que lo puede todo, en ese amor que te hace sentir vivo. Era una conexión tan intensa que en cada escena, nos hacía vibrar, reír, llorar y soñar. Pero como suele suceder en estos casos, la nostalgia no es suficiente para concretar un reencuentro. Fue entonces cuando empezaron a aparecer las primeras señales, las primeras migajas de pan que, poco a poco, nos daban esperanza. Fotos que parecían casuales pero que tenían un significado especial para los fans, comentarios en redes sociales que sembraban la duda y despertaban la curiosidad, likes sospechosos que encendían la chispa de la ilusión. Pequeñas migajas de pan que, como un tesoro, nos indicaban que el camino hacia el reencuentro podría ser real. Y como era de esperarse, después llegaron las fuentes confiables, los medios especializados en el mundo del entretenimiento turco, los que se dedican a investigar y a dar a conocer las noticias antes que nadie. Esas fuentes comenzaron a soltar la primicia, con cautela pero con firmeza, se estaban negociando. Se estaban considerando proyectos. Las conversaciones, según los insiders, estaban avanzando a pasos agigantados. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, donde la emoción alcanza niveles estratosféricos. Los detalles que se filtraron, que se rumorearon sobre el posible proyecto, son realmente prometedores, lo que ha encendido aún más las esperanzas de los fans. Se habla con insistencia de una serie de televisión, de un proyecto ambicioso que podría llegar a una plataforma de streaming, aunque, como siempre, la plataforma aún no está totalmente confirmada. Se rumorea, eso sí, con gran fuerza, que podría ser una de las grandes, una plataforma internacional con alcance global. Imaginen eso. Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya juntos, en una serie de alta calidad, con la producción que merece este reencuentro histórico, que marcaría un antes y un después en el mundo de las series turcas. Los géneros que se han mencionado son variados, pero, como es lo
Lo que más ha llamado la atención de los fans es la posibilidad de un drama romántico, con todos los condimentos necesarios para atraparnos desde el primer episodio. Y no cualquier drama romántico. Se habla de un drama que explore las complejidades de las relaciones modernas, con personajes maduros, con conflictos reales y con una historia que nos haga reír, llorar y sobre todo, creer en el amor, en ese amor que nos hace mejores personas, que nos da fuerzas para seguir adelante, en ese amor que nos demuestra que a pesar de todo, la vida es hermosa. Y eso, amigos míos, es justo lo que necesitamos en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos en los que necesitamos un poco de magia, un poco de esperanza, un poco de esa chispa que solo el amor verdadero puede dar. Pero, ¿qué sabemos realmente? ¿Hay algo confirmado? ¿Tenemos la certeza de que este reencuentro es una realidad? Pues hasta el momento no hay anuncios oficiales, no hay comunicados formales. Ni Aatai, ni Serinei, ni las productoras que estarían involucradas han confirmado nada a ciencia cierta. Sin embargo, como les dije al principio, las pistas son cada vez más sólidas, cada vez más reveladoras. Han habido encuentros discretos, conversaciones secretas y sobre todo, el entusiasmo, la predisposición de ambos actores por participar en un proyecto juntos. Y aquí es donde entran en juego las especulaciones, las teorías de los fans, los deseos de todos nosotros. ¿Qué tipo de proyecto podría ser? ¿Qué roles interpretarían a Aatai y Serinei? ¿Cómo se desarrollará la historia? Todos son incógnitas, todos son preguntas sin respuesta. Pero podemos, como buenos fanáticos que somos, hacer nuestras apuestas, podemos debatir sobre las posibilidades y podemos empezar a soñar con lo que podría ser. Podría ser una adaptación de una novela turca famosa, una historia original escrita especialmente para ellos, un guión diseñado a la medida de su talento y de su química. O incluso, quién sabe, una secuela de Medcezir, aunque eso, siendo realistas, parece lo menos probable. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde. Lo que sí sabemos, y esto es fundamental, es que independientemente de la historia, independientemente del género, el proyecto estará marcado por la calidad. Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya son dos de los actores más importantes, más talentosos y más queridos de Turquía, con una trayectoria impecable y una capacidad actoral impresionante. Han demostrado una y otra vez en cada uno de sus trabajos su versatilidad, su compromiso y su capacidad para conectar con el público. Han interpretado personajes de todo tipo, desde los más románticos hasta los más dramáticos, y siempre han salido victoriosos, siempre han dejado una huella imborrable en el corazón de los espectadores. Y eso, amigos, es garantía de éxito, es la certeza de que, sea cual sea el proyecto, nos van a ofrecer un trabajo de excelencia, un trabajo que nos va a emocionar y que nos va a hacer reflexionar. ¿Pero por qué es tan importante este reencuentro? ¿Por qué genera tanta expectación, tanto entusiasmo? ¿Por qué cada noticia, cada rumor, cada foto, enciende la mecha de la emoción? Pues la respuesta es sencilla, y es algo que todos sabemos por la química. La química entre Aatai y Serinei es algo especial, algo que no se puede fingir, que no se puede crear en un laboratorio. Es algo que surge de manera natural, de la conexión que tienen, de la confianza que se profesan, de la admiración mutua y, por supuesto, de su gran talento. Es esa química que hace que sus personajes sean creíbles, que nos hace creer en el amor que se profesan, que nos hace sentir las mismas emociones que ellos, que nos hace vibrar con cada mirada, con cada gesto, con cada palabra. Además, el reencuentro de Yaman y Mira es un regalo para los fans. Es la oportunidad de volver a vivir esa magia, de volver a sentir esas emociones que nos hicieron vibrar en Medcezir, de volver a creer en el amor, en esa fuerza que nos impulsa a ser mejores personas. Es un homenaje a Medcezir, a la serie que nos conquistó a todos y que marcó un antes y un después en la historia de las series turcas, que abrió las puertas de Turquía al mundo y que nos regaló momentos inolvidables. Es la oportunidad de revivir la nostalgia, de recordar los buenos momentos y de celebrar la magia de dos actores que, con su talento y su química, nos regalaron una de las historias de amor más hermosas de la televisión. Entonces, ¿qué podemos esperar? Pues lo mejor, sin duda alguna. Podemos esperar una gran historia, una gran producción, un gran elenco, una gran química y sobre todo, una gran emoción. Podemos esperar un proyecto que nos haga vibrar, que nos emocione, que nos haga reír, que nos haga llorar, y que nos haga sentir orgullosos de ser fans de las series turcas, de ser parte de esta gran comunidad que ama, que respeta y que celebra el talento. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Podemos seguir las pistas,
Demos leer los rumores, podemos estar atentos a las redes sociales, podemos seguir a las fuentes confiables, y sobre todo, podemos esperar con ilusión, con la esperanza de que este reencuentro, este proyecto soñado, se haga realidad. Y por supuesto podemos seguir hablando del tema, debatiendo sobre las posibilidades, imaginando lo que podría ser, soñando con la historia, con los personajes y con las escenas que nos harán vibrar. Y aquí es donde entran ustedes, mis queridos seguidores. ¿Qué opinan? ¿Están tan emocionados como yo con este posible reencuentro? ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué tipo de historia les gustaría que protagonizaran a Atai y Serini? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero saber qué esperan de este proyecto, cuál es su mayor deseo para esta nueva aventura, qué tipo de trama les gustaría que se desarrollara, cuál es su personaje favorito de Medcezir, y qué esperan de esta nueva historia. ¿Tienen alguna teoría sobre la trama? ¿Ya están pensando en los personajes que podrían interpretar? Cuéntenmelo todo. Necesito saberlo. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo, pero la conversación, como saben, no tiene por qué terminar aquí. Resumiendo, hemos hablado del posible reencuentro de Atai Ulusoy y Serini y Sarkaya, de las pistas que nos han ido dejando, de los rumores que circulan, de lo que sabemos y de lo que todavía no sabemos. Hemos hablado de la importancia de este reencuentro, de la química innegable entre los actores, de la expectación que genera en todo el mundo y sobre todo, hemos hablado de nuestra ilusión, de nuestras ganas de verlos juntos de nuevo en la pantalla, en un proyecto que esperamos nos regale momentos inolvidables. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya mantenido pegados a la pantalla y que les haya generado la misma emoción que a mí. Si fue así, si les gustó, no se olviden de darle un like. Me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido de calidad sobre el mundo de las series turcas, sobre sus actores favoritos y sobre los chismes que tanto nos gustan. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Para que no se pierdan ninguna novedad, ningún análisis, ninguna noticia importante sobre este universo apasionante. Y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos, con los fans de Medcezir, con todos aquellos que estén esperando este reencuentro con ansias, para que podamos compartir juntos la emoción y la ilusión. Y recuerden, denle like, comenten, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y hasta la próxima con más chismes y novedades del mundo de las series turcas. No se lo pierdan.